Mi esposa quiso ser madre sustituta para su hermana y su cuñado. Le advertí que no lo hiciera, pero lo hizo de todos modos, diciendo, «Es mi cuerpo, mi decisión». Ahora ella y su familia me suplican, pero soy claro, no es mi bebé, no es mi problema. Todavía me cuesta asimilarlo a veces. Mi futura exesposa Lisa y yo técnicamente seguimos casados, pero solo por cuestiones legales. Donde vivimos, tienes que estar separado durante 12 meses antes de poder divorciarte legalmente. Lo cual, sinceramente, me parece simplemente alargar lo inevitable. Durante este supuesto período de enfriamiento, se suponía que ella debía buscar su propio lugar cerca de aquí para facilitar la custodia compartida 50-50 de nuestros 3 hijos. ¿Por qué nos estamos divorciando? Bueno, la brillante idea fue de Sara, la hermana gemela de Lisa, que Lisa fuera su madre sustituta. Al parecer, Sara y su esposo Kevin han tenido problemas para tener hijos. Lo entiendo, es una situación difícil para ellos. Pero en lugar de, no sé, usar una madre sustituta común, adoptar o literalmente cualquier otra opción, decidieron que como Lisa y Sara son gemelas idénticas, Lisa era la candidata perfecta para llevar a su bebé. ¿La peor parte? Que ni siquiera me enteré del plan hasta mucho después. Resulta que ya llevaban semanas organizándolo sin que yo oliera nada. No es como si se hubieran sentado conmigo para tener una conversación seria. No, eso habría sido demasiado lógico. En cambio, Lisa me lo mencionó casualmente una noche, como si fuera algo sin importancia. Recuerdo perfectamente cómo fue. Estábamos sentados en el sofá y simplemente lo soltó. He estado pensando en hacer algo muy importante por Sara, dijo, mientras deslizaba el dedo por su teléfono, como si habláramos de qué cenar. ¿Qué clase de cosa importante?, le pregunté, echándole un vistazo. Finalmente levantó la mirada. Voy a ser su madre sustituta. Al principio pensé que estaba bromeando. Solté una risita, esperando el remate, pero ella siguió mirándome como si esperara que me pusiera feliz. ¿Qué? Me enderecé. ¿Vas a llevar en tu vientre al bebé de ellos? Asintió, sonriendo como si fuera lo más natural del mundo. Sara y Kevin lo han intentado durante tanto tiempo, y como somos gemelas idénticas, prácticamente es como si Sara estuviera llevando a su propio hijo. Se me hundió el estómago. Lisa, ¿hablas en serio? ¿Cuándo surgió esto? Ella se encogió de hombros. Hace unas semanas, llevamos hablando de esto un tiempo. La miré, tratando de procesarlo todo. ¿Y no pensaste que debías decírmelo antes? Lisa suspiró, dejando su teléfono a un lado. Grant, esto no se trata de ti. Es mi cuerpo, mi decisión. No necesito permiso. ¿Permiso? Lisa, estamos casados. Esto es una decisión enorme que nos afecta a los dos. ¿Cómo pudiste no hablarlo conmigo primero? Rodó los ojos. Te lo estoy diciendo ahora. Oh, genial. Ahora, después de que ya tomaste la decisión. Así no funciona el matrimonio. Su expresión se endureció. Mira, sabía que ibas a reaccionar así. Por eso esperé. Pero esto va a suceder, Grant. ¿Me apoyes o no? Solté el aire, negando con la cabeza. Entonces eso es todo. ¿O me uno o qué? O quizás deberíamos replantearnos las cosas, dijo con los brazos cruzados. Y ahí estaba, el ultimátum. No lo dijo directamente, pero el mensaje era claro. O lo aceptas o te vas. No podía creerlo. No era solo el hecho de la gestación subrogada lo que me molestaba, aunque sí, eso era una gran parte, sino que todo esto se había planeado a mis espaldas. Lisa, Sara y Kevin habían estado tramando esto durante semanas, quizás meses, sin siquiera avisarme, y ahora se suponía que yo debía estar de acuerdo. La miré por un largo momento. Si sigues adelante con esto, se acabó lo nuestro. Su cara se retorció de frustración. ¿Estás siendo tan irracional? Me reí, pero no de diversión. ¿Yo irracional? Lisa, estás tomando una decisión que cambiará nuestras vidas sin siquiera tenerme en cuenta. ¿No crees que eso es un problema? Ella negó con la cabeza, exasperada. Estoy haciendo algo hermoso por mi hermana. Pensé que lo entenderías. Me levanté, pasándome una mano por el pelo. Pues supongo que no lo entiendo. Avancemos unos meses. ¿Y adivina qué? Está embarazada. Cuando me lo dijo, solo asentí y dije, ok. Luego salí de la habitación. 2 días después, presenté la demanda de divorcio. Ya la tenía preparada desde la semana en que me contó su plan. Solo esperaba que lo hiciera realidad. Al parecer,
Esto sorprendió a todos. Lisa actuó como si no lo hubiera visto venir, lo cual me dejó pasmado. ¿De verdad pensaba que estaba mintiendo? ¿Que mágicamente iba a superarlo y aceptar que mi esposa estuviera embarazada del hijo de otra persona? Le dije exactamente lo que pasaría si seguía con esto, y ahora tenía la cara de actuar sorprendida. Sarah y Kevin no fueron mejores. Intentaron manipularme emocionalmente para que me quedara, usando todos los clichés posibles. «Estás abandonando a tu esposa», dijo Sarah, negando con la cabeza como si yo fuera un monstruo sin corazón. «Ella necesita tu apoyo ahora más que nunca». Solté una risa amarga. Ella fue quien tomó esta decisión, no yo. Kevin, siempre tratando de mediar, intentó suavizar la situación. «Grant, esto que está haciendo por nosotros es algo hermoso, ¿no lo ves?» «Sí, lo veo», dije cruzando los brazos. «Veo que ustedes querían un bebé, y Lisa decidió llevarlo. Sin siquiera hablar conmigo primero. Eso no es un matrimonio, no es una sociedad, es solo una decisión que ella tomó. Y ahora le toca afrontar las consecuencias». Sarah entornó los ojos. «Juraste estar a su lado sin importar qué. Y ella juró respetarme y no tomar decisiones que cambiaran nuestra vida a mis espaldas», respondí. «Y aquí estamos». Y así fue. Presenté los papeles y la separación empezó oficialmente. Al principio, Lisa actuaba como si no le importara. Seguía con esa actitud de superioridad moral, como si estuviera por encima de todo. «No te necesito», dijo una noche después de que le dije que ya no iba a hablar más del tema. «Puedo con esto sola». «Perfecto», dije. «Entonces hazlo». Pero a medida que pasaban los meses, la realidad empezó a alcanzarla. De repente ya no estaba tan segura, ya no tenía el control. Después de que presenté el divorcio, la tensión en casa se volvió insoportable. Lisa empezó a actuar como si nada hubiera cambiado, como si todavía debiera importarme su embarazo, o peor, como si tuviera que involucrarme de alguna forma. Mientras tanto, yo ya me había desconectado mentalmente. ¿Por qué invertiría energía en un embarazo que no era mío? ¿Un embarazo que era exactamente la razón por la que nos estábamos separando? Y claro, no se mudó. Encontrar un lugar en nuestra zona no era fácil, especialmente estando embarazada. Seguía diciendo que quería quedarse cerca por los niños, pero seamos honestos, era por conveniencia. Cada vez que necesitaba algo, todavía esperaba que actuara como su esposo. Una noche entró a la sala mientras yo veía la televisión. «¿Puedes ir a la tienda por mí?» Ni siquiera aparté la vista de la pantalla. ¿Para qué? Pepinillos y quizá helado. Solté una risa seca. «Sí, eso ya no es mi trabajo». Suspiró como si yo fuera el irracional. «Grant, vamos, solo es una salida rápida». Finalmente la miré. «Lisa, ya no soy tu esposo. Ve y pídeselo a Sarah o Kevin». Apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Solo se dio la vuelta y se fue. A medida que pasaban las semanas, empezó a dejar más y más pistas sobre lo difícil que era todo, lo estresante, cuánto tenía que hacer sola. Al principio simplemente la ignoré. ¿Qué esperaba? ¿Que llegara a salvar el día como hacía durante sus embarazos anteriores? Aquellos eran nuestros hijos. Esto fue decisión suya y de su hermana. Yo no acepté nada de esto. Eventualmente, las indirectas se convirtieron en quejas directas. «No sé cómo voy a hacer esto sin ti», dijo una noche, acariciando su barriga como si eso me fuera a hacer sentir culpable. Apenas levanté la vista de mi laptop. «Llama a Sarah, llama a Kevin». Soltó un suspiro frustrado. «No es justo que tenga que pasar por esto sola». Cerré la laptop y la miré. «¿Justo? ¿De verdad quieres hablar de justicia? Porque no creo que fuera justo tomar esta decisión sin mí. Pero aquí estamos». No tuvo respuesta. Solo frunció los labios y apartó la mirada. Le repetía siempre lo mismo. Sarah y Kevin eran quienes querían ese bebé. Ellos eran quienes prometieron que esta experiencia de subrogación sería maravillosa, que cumplieran con su parte. Pero claro, la mayoría del tiempo no estaban. Kevin, en particular, parecía estar desapareciendo poco a poco. Aparecía para lo importante, citas médicas, alguna compra puntual, pero el día a día, ausente. Una noche, por pura curiosidad, le pregunté a Lisa: «¿Dónde ha estado Kevin últimamente? Se suponía que estaría totalmente involucrado en esto». «Ha estado cuidando de Sarah», dijo incómoda. «Aún se está recuperando del accidente de coche.
Vale, lo admito. Pero no es como si no supiera que este bebé venía en camino. ¿No debería haberlo previsto? La expresión de Lisa se tensó. Está haciendo lo mejor que puede. Está muy estresado ahora mismo. Me burlé. Sí, ¿y tú no? No respondió, pero eso me bastó. No quería admitirlo, pero las prioridades de Kevin claramente habían cambiado. Tenía una salida fácil y la estaba aprovechando. Mientras tanto, Lisa se apoyaba cada vez más en mí, como si yo tuviera la obligación de asumir el rol de apoyo. Empezó a pedirme pequeños favores, cargar las compras, montar la cuna, incluso masajearle la espalda cuando estaba adolorida. Cada vez la rechacé. Grant, ¿puedes ayudarme con esto? No, no es mi hijo, no es mi problema. Una noche, las cosas finalmente llegaron al límite. Ella estaba sentada en el sofá, acariciando su barriga y suspirando dramáticamente, claramente intentando llamar mi atención. La ignoré tanto como pude, pero finalmente habló. ¿Sabes?, dijo, con la voz cargada de irritación. Todavía eres mi esposo. Podrías al menos fingir que te importa. Eso fue todo. Perdí la paciencia. No, ya no soy tu esposo. No de ninguna manera que importe, dije poniéndome de pie. Tú tomaste tu decisión cuando decidiste hacer esto a mis espaldas. No vengas a mí ahora solo porque te estás dando cuenta de que es más difícil de lo que pensabas. Llama a Kevin, llama a Sarah, llama literalmente a quien sea, pero déjame fuera de esto. Su rostro se desfiguró, y justo así comenzaron las lágrimas. Esa se había convertido en su reacción automática cada vez que las cosas no salían como ella quería, pero a estas alturas ya era inmune. Me voy a dormir, dije con frialdad, alejándome mientras ella se quedaba sollozando en el sofá. Las semanas siguientes fueron más de lo mismo. Seguía intentando manipularme emocionalmente para que la ayudara, y yo la rechazaba cada vez. No era solo una cuestión de establecer límites para mí, aunque eso era parte importante. También era una cuestión de principios. Si empezaba a ayudar ahora, aunque fuera un poco, Lisa lo tomaría como una señal de que estaba cediendo, y entonces nunca podría liberarme de sus exigencias. Las cosas dieron otro giro cuando nació el bebé. Me mantuve completamente al margen. No fui al hospital, no visité, nada. Le había dicho de antemano que no estaría involucrado, así que no era como si no lo supiera. Aún así, me llamó desde el hospital, llorando y suplicándome que fuera. Grant, por favor, no quiero hacer esto sola. Sollozaba al teléfono. Tengo miedo. Mantuve mi voz tranquila, firme. Tú decidiste acostarte con un hombre que no era tu esposo. Esa decisión fue solo tuya, así que no me arrastres contigo. Kevin puso ese bebé en ti. Será mejor que lo llames a él. Dejó escapar un suspiro tembloroso. Lo hice. No contesta. Entonces llama a Sarah. Llama a tu madre. Este es su problema, no el mío. Estás siendo cruel, susurró, con la voz ahogada en lágrimas. Suspiré. No, Lisa. Estoy cumpliendo mi palabra. Tú sabías cuál era mi postura desde antes de que todo esto pasara. No respondió. Un segundo después, la llamada se cortó. Cuando volvió a casa con el bebé, ahí fue cuando empezó el verdadero caos. Era como si pensara que traer al bebé a la casa mágicamente haría que me importara. Spoiler, no lo hizo. Empezó a dejar cosas del bebé por todas partes. Biberones en la cocina, pañales en el sofá, como una especie de táctica psicológica para obligarme a reconocerlo. Pero no caí, simplemente evitaba el desorden y seguía con mi día. Por las noches era aún peor. El bebé lloraba y ella venía a golpear mi puerta. Grant, por favor, solo esta vez. ¿Puedes ayudarme?, suplicaba, con la voz agotada. No. Soltó un bufido frustrado. Por el amor de Dios, son las 3 de la mañana. No he dormido en días. Tu bebé, tu problema. Ahora ve y encárgate. Ni siquiera me levanté de la cama. No es mi hijo. No es mi problema. Hubo un largo silencio, y luego la oí alejarse pisando fuerte por el pasillo. Al día siguiente, cerraba los armarios con fuerza y murmuraba por lo bajo sobre qué persona tan horrible era yo. Admito que hubo momentos en los que sentí una punzada de culpa, no porque creyera que estaba actuando mal, sino porque el bebé era inocente en todo esto. No era culpa del niño que sus padres fueran un desastre, pero al mismo tiempo, sabía que intervenir no ayudaría realmente. Solo permitiría que Lisa siguiera dependiendo de mí en lugar de acudir a las personas que realmente querían a ese bebé desde el principio.
La gota que colmó el vaso fue cuando Lisa directamente exigió que asumiera un papel más activo. No puedes simplemente fingir que esto no está pasando, espetó una noche de pie frente a mí con el bebé en brazos. No es justo que yo tenga que hacerlo todo sola. Apenas levanté la vista del portátil. Entonces llama a Kevin. Ya lo hice. Está ocupado con Sara otra vez. Me encogí de hombros. No es mi bebé, no es mi problema. Sus ojos ardieron de rabia. Eres un maldito egoísta. Me debes al menos esto. Eso sí captó mi atención. Dejé el portátil a un lado y la miré fijamente. No te debo nada, dije con frialdad. Estás actuando como si te hubiera engañado, gritó. Me levanté y le respondí. No me importa si te acostaste con el padre del niño, o si me fuiste infiel. Me faltaste al respeto al embarazarte de otro hombre. Te lo advertí. Estaba en contra, y esto tiene consecuencias. Dijiste que era tu cuerpo, tu decisión. Pues ahora es mi vida y también mi decisión. Esta es tu responsabilidad. Hazte cargo. Eso fue todo. Ese fue el momento en que finalmente se rompió. Eres un monstruo sin corazón, escupió. Algún día te vas a arrepentir de esto. Salió furiosa, y por un momento pensé que ahí terminaba todo. Pero una hora después volvió a aparecer, con una bolsa al hombro y el bebé envuelto en sus brazos. No puedo seguir con esto, dijo con la voz temblorosa. No con tu actitud. Simplemente asentí. Ella me miró largo rato, esperando, como si creyera que intentaría detenerla. No lo hice. 2 días después, Lisa se fue con el bebé. Pensé. Finalmente, tal vez esta sea la pausa que necesito. No era tan ingenuo como para pensar que se había ido para siempre, pero por un par de días la casa estuvo en silencio. Sin llanto, sin reproches, sin discusiones. Sentí como si me hubieran quitado un peso del pecho. Pero claro, nada permanece simple cuando Lisa está involucrada. Las llamadas empezaron a la mañana siguiente. Primero su madre, luego su hermana. Sí, la misma hermana que ideó todo este desastre. Incluso el esposo de su hermana llamó. Era como si hubieran coordinado una campaña para desgastarme. Todos tenían el mismo discurso. Lisa estaba abrumada, el bebé era inocente, y yo debía dar un paso adelante por el bien de la familia. Sara, su hermana gemela, fue especialmente insistente. Me dejó un largo mensaje de voz, cargado de condescendencia. No puedo creer lo insensible que eres, Grant, decía con voz cortante. Lisa acaba de dar a luz, y tú la abandonaste en el momento más vulnerable de su vida. ¿De verdad eso es lo que eres? ¿Acaso tienes alma? Resoplé, y borré el mensaje sin responder. ¿Cuál era el punto? Esto no era un embarazo sorpresa al que ambos nos habíamos apuntado. Fue una decisión de Lisa, una decisión que tomó sin consultarme, y una decisión que le dije explícitamente que no apoyaría. Después llamó Kevin, el padre biológico del bebé. Intentó jugar la carta de la compasión, con la voz empapada de falsa sinceridad. Hermano, las cosas están realmente difíciles ahora, dijo por teléfono. Sara todavía se está recuperando del accidente y Lisa está luchando. Todos somos familia, hombre. Deberíamos apoyarnos. Casi me reí por la audacia. ¿Familia? Repetí incrédulo. ¿Estás bromeando? Apenas moviste un dedo durante el embarazo, ¿y ahora quieres actuar como si fuéramos un equipo? Eso no es justo, protestó. Esfuérzate más, lo interrumpí. Esto no es mi problema. Hazte cargo de tu propio hijo. Luego llamó la madre de Lisa. Ella suele ser bastante razonable, pero esta vez también estaba del lado de Lisa. Cuando llamó, su voz sonaba llena de decepción. No te entiendo, Grant, dijo. Lisa sigue siendo tu esposa, y tú... No, ya no lo es. La interrumpí. Mi voz era tranquila, pero firme. Dejó de ser mi esposa en el momento en que decidió tener el hijo de otro hombre. Si tanto te importa, tal vez deberías ser tú quien la ayude. Silencio. Luego un clic suave cuando colgó. Creo que fue ahí cuando finalmente lo entendieron. No iba a ceder. Un par de días después, Sara volvió. Sabía que eventualmente lo haría, pero no estaba preparado para el espectáculo que traía. Entró como si no me hubiera insultado antes por teléfono. El bebé colgaba de su pecho en uno de esos portabebés, su rostro exhausto pero desafiante. Se notaba que venía lista para otra ronda. Tenemos que hablar, dijo, parada en medio de la sala como si fuera a dar una charla TED. Ni siquiera levanté la vista de lo que estaba haciendo.
Sobre esto, hizo un gesto hacia el bebé, como si no supiera perfectamente a qué se refería. No puedes ignorarnos para siempre. No los estoy ignorando, dije con frialdad. He sido muy claro. Esta es tu responsabilidad, no la mía. Eso fue todo lo que necesitó para lanzarse en otro discurso interminable sobre lo difícil que era ser madre soltera, lo injusto que era tener que hacerlo todo sola. Decía cosas como, esto no es lo que esperaba, y nunca pensé que me darías la espalda así. Me senté ahí y la dejé hablar. ¿Para qué discutir? No buscaba una solución. Solo quería a alguien a quien culpar. Cuando finalmente se detuvo, la miré y le dije, tú te apuntaste a esto en el momento en que decidiste llevar el bebé de ellos. No actúes como si fuera culpa mía. Eso la hizo explotar. Empezó a gritar, su rostro retorcido de frustración. Eres cruel, Grant. No tienes ni idea de por lo que estoy pasando. ¿Crees que esto es fácil para mí? Algún día te vas a arrepentir de esto. El bebé empezó a llorar, probablemente porque ella gritaba tan fuerte. Se giró hacia mí exclamando, ¿vas a quedarte ahí sentado? ¡Haz algo! Me encogí de hombros. No es mi bebé, no es mi problema. Su rostro se puso rojo de ira y Ella se fue furiosa al dormitorio, cerrando la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron. El bebé seguía llorando, pero yo no me moví. Si quería gritar y dar portazos, perfecto. Pero no iba a permitir que descargara sus problemas sobre mí. Esa noche, intentó una táctica diferente. En vez de gritar, entró a la cocina mientras preparaba la cena y se mostró amable. Se apoyó en la encimera mirándome cocinar, su voz era más suave, casi vacilante. Extraño cómo eran las cosas antes, dijo tras un largo silencio. Seguí cortando las verduras, sin mirarla. Tú lo dirás. Suspiró, dando un paso más cerca. Lo digo en serio, Grant. Todavía te amo. Quiero que volvamos a ser una familia. Me burlé. ¿Una familia? Me giré hacia ella, alzando una ceja. Éramos una familia, y tú lo arruinaste. Tragó saliva, con los ojos brillantes. Cometí un error. Dejé el cuchillo y crucé los brazos. Sí, lo hiciste. Asintió. Luego respiró hondo, temblorosa. Lo siento. Incluso pidió disculpas, en cierto modo. Dijo que lamentaba cómo habían salido las cosas, pero aún así no asumió ninguna responsabilidad por sus decisiones. Yo no me lo creí. Ese tren ya partió, le dije con voz plana. Tomaste tu decisión. Ahora tienes que vivir con ella. Empezó a llorar de nuevo. Sus hombros temblaban mientras sollozaba. No quiero divorciarme. No puedo hacer esto sola. Exhalé. Ya estaba cansado de la conversación. No tienes que hacerlo sola, le dije. Tienes a Sarah y Kevin, pero eso no era lo que quería escuchar. No quería su ayuda. Quería la mía. Quería que yo apareciera y lo arreglara todo, como siempre había hecho antes. Pero esta vez, no. Me giré hacia ella y dije, no quieres divorciarte, no porque me ames. Te embarazaste de otro hombre, a pesar de mis advertencias. Eso me dice mucho sobre tu amor por mí. No quieres divorciarte porque yo te doy una vida estable, solo que no quieres perderla. Pero hazme caso. Acostúmbrate a estar sola. Acostúmbrate a lidiar con tu desastre sola. El divorcio ya está presentado, y pronto llegará el momento en que esa estabilidad también desaparezca. Esa noche, cuando me fui a dormir, podía oírla llorar en la habitación de al lado. No me sentí bien por ello, pero tampoco me sentí mal. No sentí nada. Y ahí supe con certeza que todo había terminado. Cualquier amor o conexión que alguna vez hubo, ya no existía. Ella lo había reducido a cenizas con sus decisiones. A la mañana siguiente, intentó una última jugada desesperada. Vino a mí, con ojeras marcadas y el bebé en brazos. Por favor, susurró, con la voz desgastada. Solo abrázala un rato para que pueda dormir. No he dormido más de 2 horas en días. Por un segundo, casi cedo. Casi. Pero luego pensé en todo lo que nos había traído hasta ese momento. En cómo me mintió, cómo traicionó mi confianza, cómo me arrastró a un desastre que nunca acepté. No, dije. Sus ojos se agrandaron. ¿Qué? Llama a Kevin, le dije. Él es el padre. Él debería ayudarte. Parecía como si le hubiera dado una bofetada. El labio le tembló. Las lágrimas le caían por las mejillas. De verdad me odias tanto, ¿no? Negué con la cabeza. No te odio, dije con voz firme.
Pero no voy a dejar que me manipules para que limpie tu desastre. Esto no es mi responsabilidad, y ya terminé de fingir que lo es. Se fue otra vez después de eso, y esta vez creo que sí fue definitivo. Su madre me llamó más tarde para decirme que Lisa se estaba quedando con ella por ahora. Le dije que probablemente era lo mejor. Tal vez ahora, por fin, podría tener un poco de paz. 3 días después de que Lisa se fue por segunda vez, las cosas se calmaron un poco. La casa estaba tranquila, sí, pero no se sentía en paz. Había esta sensación constante, una punzada en el pecho, como la calma antes de la tormenta. Y no estaba equivocado. Aproximadamente una semana después de que se mudó, empezaron a llegar cartas y correos electrónicos. La familia de Lisa en pleno ataque. No solo los típicos intentos de manipulación emocional, eso ya me lo sabía de memoria, sino discusiones completas. Era como si intentaran desgastarme a fuerza de insistencia. La madre de Lisa me escribió una carta larguísima diciéndome que estaba siendo injusto, que la familia siempre debía estar primero y que yo tenía que dar un paso al frente. Se explayó hablando de lo difícil que fue la infancia de Lisa, de todo lo que ella había sacrificado y de cómo yo tenía una deuda con ella. La leí, suspiré y la tiré a la basura. ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? No decían nada nuevo. Desde el inicio se subieron al tren de yo era el malo, y a estas alturas ya era puro ruido. Sarah y Kevin, por otro lado, optaron por un enfoque más directo. Kevin apareció en mi casa sin avisar una tarde. Cuando abrí la puerta y lo vi ahí, con cara de incomodidad, supe que no iba a salir nada bueno. «¡Hey, hombre!», dijo, intentando sonar casual. «¿Podemos hablar?». Me apoyé en el marco de la puerta, cruzando los brazos. ¿De qué? Se removía incómodo, como si no supiera si entrar o darse la vuelta. Finalmente suspiró. Sobre el bebé, sobre todo, en realidad. No me moví. Di lo que tengas que decir. Pareció sorprendido, como si pensara que lo invitaría a pasar. Ni en sueños. Empezó a hablar sin parar, sobre lo difícil que había sido todo desde el accidente de Sarah, cómo intentaba hacer malabares con todo y cómo realmente necesitaba que yo ayudara. Por Lisa. ¿Por Lisa?, repetí, cortándolo en seco. Mi voz fue tajante, y lo vi estremecerse. Esto no tiene nada que ver conmigo. Ese es tu hijo. La hermana de tu esposa aceptó esto sabiendo perfectamente lo que significaba. ¿Por qué estás aquí? Parecía confundido. No se trata solo del bebé. Se trata de la familia. Estamos todos conectados en esto. Solté una risa corta, sin alegría. No, no lo estamos. Abrió la boca, pero no lo dejé continuar. Tú, Sarah y Lisa tomaron todas estas decisiones a mis espaldas. Me excluyeron. Y ahora actúan como si les debiera algo. Sé realista. Intentó discutir, pero no lo permití. Vete, dije entrando a la casa. Y no vuelvas, a menos que sea para hacerte completamente responsable de tu hijo. No le gustó mi respuesta, pero no tenía muchas opciones. Se quedó ahí un momento, con la mandíbula apretada, y luego murmuró algo sobre que me arrepentiría, antes de darse la vuelta y marcharse. Quizás me arrepienta, quizás no. De cualquier manera no es mi problema. Mientras tanto, Lisa seguía en casa de su madre, y por un momento breve pensé que, tal vez, solo tal vez, estaba empezando a entender las cosas. Pero no. En lugar de eso, comenzó a usar a los niños como palanca. Una noche me llamó para preguntarme si podía venir a pasar tiempo con ellos. Le dije que sí, porque seguían siendo sus hijos, y no iba a separarlos de su madre. Pero cuando llegó, era evidente que tenía una agenda. Pasó toda la noche hablando de lo difícil que era todo, de cómo el bebé no la dejaba dormir, y de cómo solo necesitaba un poco de ayuda para volver a ponerse de pie. Y luego soltó la bomba. Sugirió mudarse de nuevo a la casa, solo hasta que pudiera organizarse. Corté eso de inmediato. No, le dije sin rodeos. Tomaste tu decisión. No puedes volver aquí y actuar como si nada hubiera pasado. Frunció el ceño, con los ojos suplicantes. Grant, no se trata solo de mí. Los niños necesitan a su madre. Tienen a su madre, respondí. Sigue siendo su mamá, Lisa, pero eso no significa que tenga que dejarte volver a vivir aquí. Exhaló con fuerza, claramente frustrada. Esto no es justo para ellos, ni para mí. Estás separando a nuestra familia. Me burlé. No, tú hiciste eso. Elegiste destruir nuestro matrimonio por tu hermana. No puedes hacerte la víctima aquí. Fue la primera vez que vi verdadera rabia en sus ojos. Hasta ese momento, todo había sido tristeza, culpa.
manipulación y frustración. Pero esto era diferente. Me miró como si fuera la peor persona del mundo. «Te vas a arrepentir de esto algún día», siseó. «Te lo prometo». Entonces tomó sus cosas y se fue, dando un portazo tras de sí. Las semanas siguientes fueron sorprendentemente tranquilas. Me acomodé en una rutina con los niños, enfocándome en darles tanta estabilidad como pudiera. A veces preguntaban por su madre, por qué ella no vivía con nosotros, por qué todo era distinto. Mantenía la respuesta simple. Mamá y yo estamos resolviendo algunas cosas, pero los amamos mucho. No era exactamente una mentira. Seguía amando a mis hijos más que a nada, y sabía que Lisa también los amaba, a su manera. Pero eso no cambiaba el hecho de que ahora íbamos por caminos completamente distintos. Ella había hecho su cama, y yo no iba a acostarme en ella con ella. Y dicho esto, no podía evitar notar lo mucho más ligero que me sentía sin su presencia constante. Por primera vez en años, no caminaba sobre cáscaras de huevo ni lidiaba con su drama. Solo éramos los niños y yo, resolviendo las cosas día a día. Y, sinceramente, se sentía bien. Luego vino el tema legal. El proceso de divorcio comenzó oficialmente, y con él se abrió otra caja de Pandora. El abogado de Lisa intentó pintarme como el irracional, diciendo que la había abandonado en un momento difícil y que me negaba a ayudar con el bebé. Mi abogado respondió con los hechos. El bebé no era mío. No tenía ninguna obligación. Y Lisa tomó la decisión de seguir adelante con la gestación subrogada a pesar de mis objeciones. Fue un proceso desordenado, pero no estaba preocupado. La verdad estaba de mi lado, y tenía mucha documentación que lo respaldaba. Mensajes de texto, correos electrónicos, incluso mensajes de voz. Lo tenía todo. Cada prueba mostraba que Lisa sabía exactamente lo que estaba haciendo, que yo había sido claro con mis límites desde el principio. Pero incluso con la verdad de mi lado, era agotador. Cada vez que pensaba que ya había terminado de lidiar con su drama, surgía algo nuevo. Su familia seguía contactándome, tratando de hacerme sentir culpable para que arreglara las cosas. Incluso Sara y Kevin intentaron mediar, como si tuvieran algún derecho a decirme cómo manejar mi vida. Los ignoré a todos. Ya había pasado suficiente tiempo limpiando los desastres de Lisa, y no pensaba empezar de nuevo. Con todo esto, una cosa se volvió cristalina. Estaba acabado. Acabado con la culpa, con la manipulación, con el drama constante. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que finalmente tenía el control de mi vida otra vez. Y por mucho que Lisa y su familia intentaran arrastrarme de vuelta, no iba a permitirlo. Esta era mi oportunidad de empezar de nuevo, de reconstruirme, de enfocarme en lo que realmente importaba: mis hijos, mi felicidad y un futuro donde no estuviera recogiendo los pedazos de las malas decisiones de otra persona. Y por primera vez en meses, ese futuro parecía al alcance. Después de semanas de idas y vueltas, finalmente tuve un atisbo de cómo sería mi vida sin el caos constante de Lisa. No era perfecta. Todavía estaba aprendiendo a equilibrar el trabajo, cuidar de mis hijos y lidiar con los restos del divorcio. Pero al menos sentía que las cosas iban en la dirección correcta. Lisa seguía en casa de su madre la mayor parte del tiempo, lo cual hizo que el ambiente en casa fuera mucho menos tenso. Seguía teniendo sus días de visita con los niños, y aunque quería mantener la paz por ellos, no siempre era fácil. En una de sus visitas, los niños regresaron hablando del bebé. Mi hijo menor, con los ojos bien abiertos y curiosos, me miró y preguntó: ¿El bebé va a vivir con nosotros algún día? Respiré profundamente, eligiendo bien mis palabras. No, cariño, dije con suavidad. El bebé va a vivir con la tía Sara y el tío Kevin. Mi hijo mayor frunció el ceño. Pero mamá dijo que ella tuvo al bebé. ¿Eso no significa que es como nuestro hermanito? Me froté la nuca. ¿Cómo explicas la gestación subrogada a los niños? ¿Cómo les haces entender que las decisiones de su madre no tienen nada que ver con ellos, sin hablar mal de ella? Mamá ayudó a traer al bebé al mundo, expliqué con voz calmada. Pero es diferente a cuando los tuvo a ustedes. Este bebé no va a vivir con nosotros. Es parte de la familia de la tía Sara y el tío Kevin. Mi hijo mayor asintió lentamente, intentando aparentar que lo entendía, pero podía ver las ruedas girando en su cabeza. El pequeño, sin embargo, no quedó satisfecho. ¿Pero por qué el bebé no es como nosotros? Dudé, buscando una forma de explicar lo que tuviera sentido. Porque a veces los adultos toman decisiones que son diferentes a lo que esperamos, dije con cuidado. Pero pase lo que pase,
Ustedes dos son lo más importante para mí. No insistieron más, pero supe que la conversación se les quedó grabada. A mí también. Por días. Mientras tanto, tenía que ordenar mi propia vida. El divorcio no solo era agotador emocionalmente, también lo era financieramente. El abogado de Lisa exigía pensión conyugal, argumentando que ella no podía trabajar por cuidar al bebé. Ella tomó esa decisión, dije exasperado, mientras me sentaba frente a mi abogado en su oficina. Yo no acepté nada de esto, ¿y ahora quiere que lo pague? Mi abogado asintió, hojeando los documentos. Eso es lo que están solicitando, pero tenemos un caso sólido. El bebé no es tuyo. Fue un acuerdo de gestación subrogada al que ella accedió voluntariamente. Tiene a su hermana y a su cuñado como apoyo. Parecía que no importaba cuántos límites estableciera, Lisa siempre encontraba una forma de intentar arrastrarme de nuevo. Llamaba o enviaba mensajes en momentos aleatorios, usualmente en medio de alguna crisis, esperando que lo dejara todo para ayudarla. Una tarde estaba en el trabajo cuando mi teléfono vibró. Era una llamada de ella. Dudé en contestar, pero algo me decía que seguiría insistiendo hasta que respondiera. Suspiré y contesté. ¿Qué pasa, Lisa? Pregunté, ya preparándome mentalmente. Estaba llorando. Grant, no sé qué hacer. No puedo pagar la guardería para el bebé y tengo que empezar a buscar trabajo. Necesito que me ayudes. Solo un poco, solo hasta que me estabilice. Apreté la mandíbula. Lisa, el bebé no es mi responsabilidad. Para eso tienes a Sarah y Kevin. Tú tomaste esta decisión. Pero ellos no pueden ayudarme ahora mismo, respondió con la voz cargada de frustración. No entiendes por lo que estoy pasando, exhalé despacio, tratando de mantener la calma. No, Lisa. Lo que entiendo es que esperas que yo resuelva tus problemas cuando no te gustan las consecuencias de tus decisiones. Ya no voy a hacer eso. Hubo un silencio, y luego soltó una risa amarga. De verdad no tienes corazón, Grant. Antes de que pudiera responder, me colgó. Me quedé mirando el teléfono, negando con la cabeza. 5 minutos después, apareció otro mensaje. Esta vez de su madre. No puedo creer que le des la espalda a la madre de tus hijos. Siempre pensé que eras un hombre decente, pero supongo que estaba equivocada. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Solté una carcajada seca. Justo a tiempo. Luego respondí. Hasta yo me sorprendí al descubrir que tu hija es una perra que sacrificaría a sus propios hijos y su familia solo por dejarse embarazar por su cuñado. Así que deja de hablar de decencia, vieja bruja, y deja de escribirme. Con el tiempo se volvió un patrón. Lisa chocaba contra una pared, y en vez de resolverlo por su cuenta o acudir a Sarah y Kevin, intentaba arrastrarme a mí. Al principio, yo respondía con educación pero firmeza cada vez que ella o su familia intentaban meterme en sus problemas. Pero con el tiempo me di cuenta de que no valía la pena. Por más razonable que intentara ser, siempre torcían mis palabras para hacerme ver como el malo. Así que, eventualmente, dejé de responder por completo. No era mi trabajo rescatarla, y no iba a dejar que me hicieran sentir culpable por no hacerlo. A pesar de todo, hubo momentos en los que casi sentí lástima por Lisa. Cada vez que la veía, parecía más desgastada, como si el peso de sus decisiones finalmente la estuviera alcanzando. Durante uno de los intercambios de custodia, dudó antes de hablar. ¿Podemos hablar en privado un minuto?, preguntó. Dudé, pero asentí. Sí, claro. Nos apartamos de los niños y respiró hondo, sin mirarme a los ojos. Solo quería decir que lo siento, dijo en voz baja. Por todo. Sé que arruiné las cosas y que te lastimé. Solo... pensé que estaba haciendo lo correcto en ese momento. No supe qué decir. Parte de mí quería decirle que ya era tarde para disculpas. Otra parte quería preguntarle por qué no pensó en las consecuencias antes de hacer todo esto. Pero al final, solo asentí. Espero que las cosas te salgan bien. Le dije simplemente. Parecía que quería decir algo más, pero no le di la oportunidad. No estaba interesado en reabrir heridas. Cualquier culpa o arrepentimiento que sintiera era su carga, no la mía. El divorcio fue largo, caótico y agotador, pero al final obtuve lo más importante, los niños. El tribunal falló a mi favor y me otorgó la custodia completa, con derechos de visita para Lisa. Fue un alivio, pero no una victoria. Nadie gana realmente en una situación como esta. Fue simplemente el mejor resultado posible para mis hijos, y eso era todo lo que me importaba. Lisa luchó con todas sus fuerzas por hacerse pasar por la víctima.
Su abogado argumentó que había tomado una decisión desinteresada, que solo hizo lo que creía correcto. Pero el tribunal no era ciego. Vieron lo que yo había visto desde el principio, que Lisa no era confiable, que había tomado decisiones sin pensar en las consecuencias, y que intentó usar a nuestros hijos como herramienta para conseguir lo que quería. Me senté en esa sala escuchando a su abogado hablar sobre lo difíciles que habían sido las cosas para ella, cuánto amaba a los niños, y cómo merecía custodia compartida. Admito que por un segundo temí que el juez se lo creyera. Pero entonces mi abogado se levantó y presentó todos los hechos: la inestabilidad, las promesas rotas, las veces que Lisa se puso a sí misma por encima de nuestros hijos. Mostró cómo yo había sido su cuidador principal durante meses, mientras Lisa apenas podía sostener su vida. La evidencia hablaba por sí sola. Cuando el juez dio el veredicto final, sentí que me quitaban un peso del alma. Custodia completa. Lisa tendría visitas programadas, pero yo tomaría las decisiones, daría estabilidad y les brindaría el hogar que necesitaban. La miré de reojo, y por un momento, parecía a punto de llorar. Tal vez realmente pensó que obtendría más, que el tribunal se pondría de su lado, pero la realidad finalmente la alcanzó. Después, intentó hablar conmigo en el pasillo. «No quiero que las cosas sean así», dijo, con voz temblorosa. «Todavía quiero estar en sus vidas». «Eso depende de ti», le dije manteniendo un tono neutral. «Pero no dejaré que los arrastres al caos. Si estás presente para ellos, genial. Si no, me aseguraré de que estén bien de todas formas». Asintió, secándose las lágrimas, pero yo no me quedé. Ya no había nada más que decir. Ahora solo somos los niños y yo, descubriendo las cosas día a día. Hay desafíos, claro. Ser padre soltero no es fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, nuestro hogar se siente estable, tranquilo, y eso vale todo lo que tuve que pasar.